Bendiciones, que gusto encontrarnos nuevamente. En la liturgia de hoy, 24 de abril, pues se nos presentaba el capítulo o el inicio del capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Dentro de la vivencia litúrgica y de la iglesia, este capítulo es muy importante. De hecho, tanto en la liturgia dominical como en la liturgia, pues, ahorita de fin de semana, los textos feriales, este capítulo se lee completo en los tres ciclos, tanto en el A, en el B o en el C, por el significado y el valor que tiene. Y este texto de Juan inicia con la lectura que hoy meditamos, capítulo 6, versículos del 1 al 15, con lo que es la multiplicación de los panes y los peces. Contextualizamos. Jesús es seguido por muchísima gente que ha escuchado sobre su fama, sobre sus signos, sobre sus sanaciones, y pues quiere ir a verlo, quiere compartir con él. Y dice que se junta una gran muchedumbre a la cual Jesús envía una misión. Al ver tanta gente, le dice a sus discípulos, a sus apóstoles, les manda la siguiente pregunta, una pregunta con aroma a misión. ¿Dónde nos procuraremos panes para que coman estos? Esa es una pregunta trampa, es una pregunta con misión, un llamado a. Jesús no está queriendo invitar a sus discípulos a un servicio, como nos invita a nosotros cada día a servir a los demás. Y podemos encontrar a lo largo del texto tres tipos de personas. La primera persona está representada por Felipe. Felipe dice, ni con 200 denarios podría alcanzarnos para que cada uno coma un poco. O sea, Felipe está viendo el vaso o está diciendo, definitivamente no podemos. Felipe representa a aquellos que dicen, no, definitivamente no puedo. Yo no tengo capacidad, yo no tengo talento, yo no tengo dones, o no quiero, o no, me da miedo. A veces, muchas veces somos como Felipe, y cuando Jesús nos hace un llamado, decimos, no, es que no tengo el don, no tengo el talento, o no, yo soy muy malo, o yo soy muy cascarrabias, o no, yo no soy testimonio para. Esa persona que definitivamente no quiere o siente que sus debilidades o sus falencias son tan marcadas que lo hacen incapaz de cumplir la misión que Dios tiene para él. Después tenemos pues la respuesta de Andrés. Andrés es la persona que dice Andrés, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es esto para tantos? Es aquel que pues ve el vaso medio vacío y dice, no, es que no tengo lo suficiente para, o no, yo no soy la persona adecuada, o no, yo soy demasiado pecador, o no, la verdad es que no siento que pueda yo realizar esta misión, o inclusive a veces la persona que dice, cuando otra persona se acerca, no, esta persona va a ser capaz de hacer tal cosa. O inclusive no lo llevemos a ámbitos o tratemos de sacar este contexto, no solamente en el contexto de iglesia, en el nivel de servicios o en cada uno de los ministerios, sean lectores o seminaristas, no, llevemos inclusive a nuestro propio hogar. La persona que tal vez en un ambiente familiar es la persona que si alguien, por ejemplo, el papá dice, unámonos un ratito y oramos, dice, no tengo tiempo, nosotros vamos a ponernos en él. Felipe, aunque de ahí Felipe tiene una capacidad que es, ok, tal vez no con mucha fe, pero por lo menos presenta lo que hay. Y viene la tercera actitud, que es la del joven. El joven no dice nada, simplemente da lo que tiene. Y vean qué interesante, a raíz de ese muchacho que simplemente da lo que tiene, que de hecho no podemos juzgar a Andrés en decir que era poco, evidentemente 5 panes y 2 peces no es comida suficiente para más de 5,000 hombres, que era lo que decía el texto. Pero al final es donde entra la gracia de Dios. Dios, de esos 5 panes y 2 peces, que si lo vemos en el simbolismo del número 5 más 2, 7, el alimento perfecto, del cual pues más adelante lo iremos viendo en el texto, como Jesús va hablando de cuál va a ser el verdadero y más perfecto alimento.
Vean cómo esos 5 panes y 2 peces, de los cuales nadie daba valor, es donde se produce el milagro. Y la enseñanza de este texto como tal va en ese lado. No importa lo que puedas dar, si es mucho o es poco, es darlo al Señor. Él es el que se va a encargar de obrar el milagro. Eso es, despréndase de él. No importa, no lo evalúe usted, porque inclusive ya en la palabra la encontramos en el Antiguo Testamento cuando Dios envía a Samuel a ungir al rey David. Entra a la casa de Jesús, su padre, y entra el hermano mayor de David, que era una persona alta, fornida, imponente, que podía ser el biotipo del rey caudillo que ocupaba Israel. Y Dios le dice a Samuel: no, este no es. Ustedes los humanos, ustedes los hombres, ven apariencias, pero yo veo los corazones. Y es que eso es, nosotros no nos pongamos a pensar, no evaluemos nosotros, simplemente demos. No nos pongamos nosotros a ver si es mucho o es poco, simplemente entreguémoslo al Señor. Dios en su poder, vean cómo inclusive de algo que era insuficiente, logró hacer algo que inclusive sobra, y sobra muchísimo más de lo que empezó al principio. Pero porque la gracia de Dios se manifiesta en aquello que tiene, en aquello que estemos dispuestos a dar. Dios no le gusta obrar de la nada, aunque Él pudiera hacerlo, pero dentro de su plan de salvación, Él desea que nosotros ayudemos, aportemos como su cuerpo, que seamos sus manos, sus ojos, sus oídos, sus labios. Eso es lo que el Señor desea. A veces nosotros decimos: es que ¿qué puedo dar yo? Pensando en tal vez grandes plataformas de evangelización donde podamos ser predicadores en televisión, en radio, o por ejemplo tener muchísimo dinero y dar grandes obras de caridad. Y eso no es. Con una oración sincera que usted haga por una persona que lo necesita, ya está dando sus 5 panes y 2 peces. Si usted puede por un momento determinado escuchar a una persona que necesita, que se siente triste y no hay quien lo escuche, el hecho de escuchar a una persona que en ese momento está afligida, usted está poniendo en manos de Dios sus 5 panes y 2 peces. Cuando usted da un paquetito de arroz a una persona que necesita, la pastoral social de su comunidad, usted está dando sus 5 panes y 2 peces, y Dios se encargará de hacer la obra crecer. Pero el principal error que tenemos muchas veces como creyentes, como cristianos, es quererle dar a Dios en magnitudes enormes. Y es cierto, nuestro amor a Dios pues no nos llama a otra cosa que darle a Dios muchísimo por lo mucho que Él nos da. Pero al final, como decía San Francisco de Sales, no es la multiplicidad, no es que a Dios no le interesa que usted dé mucho, pero lo que dé, lo poquito que dé, lo dé con amor. Ahí es donde está la esencia de todo esto. Dios, el amor es como esa levadura que va a hacer crecer esa pequeña mezcla de pan, la hace crecer y logra que entonces las personas que están alrededor verdaderamente puedan sentir verdaderamente la gracia de Dios actuando. Pero eso es el llamado que tenemos nosotros, el poner al servicio del Señor lo mucho o lo poco que creamos que podamos dar, y ser humildes, porque al final del camino es otro tema muy importante. Ser humildes, porque al final nosotros no somos ni tan malos que no podamos dar nada, ni tan buenos que podemos darlo todo. Simplemente es la humildad de decir: Señor, yo soy un simple instrumento tuyo, toma de mí lo que necesites y haz el milagro. Eso es lo que el Señor requiere de nosotros. El padre de familia que trabaja día con día por dar el pan a sus hijos, ya él está poniendo sus 5 panes y 2 peces. La madre de familia que en este momento pues cuida con amor a los hijos, les da una sonrisa, les plancha la ropa, ya ella está poniendo sus 5 panes y 2 peces. Usted como hijo, con solo el hecho que en algún momento determinado le ayuda a sus papás, a su mamá a lavar los platos, a ayudar en labores en los quehaceres domésticos, usted ahí puede poner sus 5 panes y 2 peces,
¿Por qué? Porque al final es entender que todos ocupamos de todos. Ahí es donde está esta experiencia de fe, ahí es lo importante de este milagro. Obviamente es portentoso escuchar que comieron 5.000 personas y que mucha gente, inclusive al final del texto, fue tanto el gusto o la sensación que creó este signo que el Señor hace, que inclusive lo iban pues, a declarar como rey. Pero al final también entendamos y vamos más atrás, ¿de dónde inicia eso? De un joven que, a pesar de que tenía poco que dar, lo poco que da, lo da con fe. Pidámosle al Señor en esta noche que nos permita dar con fe, aunque sea poco, aunque creamos que sea poco, porque al final esa es la expresión correcta. Y de ese poco que podemos dar, el Señor hará grandísimas maravillas. Pero, como decía en otro texto el Señor, de nada sirve encender una luz si la metemos debajo de un cajón. Y partiendo de que desde la Biblia Pascual recordamos que somos luz de Cristo y estamos iluminados por la luz de Cristo, es importante que nosotros salgamos de esa cueva donde nuestras dudas, donde nuestras fragilidades, donde nuestras limitantes nos tienen encerrado para poder iluminar, porque al final sabemos que no somos nosotros, es el Señor el que actúa en nosotros, es el Señor el que debe arder en nosotros, es el Señor el que al final del camino hará el milagro a través de nosotros. Confiamos. A veces las situaciones de la vida, yo sé que las personas son tan crueles que nos hacen sentir que no valemos, que no somos importantes o no somos capaces. Pero la verdad es que el Señor cuenta con vos. El Señor cuenta con vos porque sabe todo lo que puedes dar. ¿Y cómo no vas a saberlo si Él te creó? Lo que las personas digan a veces es porque son como la persona que ve una gran obra de arte y evidentemente no le ve su valor porque es incapaz de reconocer el arte, porque no está preparado para valorar ese arte. Pero el que te creó, el pintor, él sabe cuánto vales, porque tu precio ha sido muy alto. Entonces, no escondas tus 5 panes y 2 peces. No pienses, no te dé vergüenza darlos, porque si ese muchacho hubiera dicho, no, es que esto no funciona, no hubiera habido milagro. Entonces pidamos al Señor la confianza de poder entregar lo que tengamos, sea mucho o sea poco, para que Él haga el milagro a través de Él. Que Dios te bendiga. Ánimo. Recuerda que el Señor cuenta contigo.